La comida es sin lugar a dudas lo que más nos atrae y sin la cual no podríamos vivir. Por ella se trabaja, se vive y se mata. Pero veamos este texto en su contexto. Jesús dice a sus discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 34. El ministerio de Cristo lo encontramos aquí en el capítulo 4 con la mujer samaritana. Los samaritanos eran una raza mestiza, parte judío y parte gentil. Como tales, los judíos los consideraban como gente proscrita, los despreciaban. Tenían su propio sistema en Samaria, que era su capital, que competía con la demanda de los judíos, que era Jerusalén, y creían ambos en la venida del Mesías. A Jesús, dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria, debido a que Dios había planeado que esta mujer pecadora se encontrara con él y hallara el agua de vida. En la entrevista que se registra, vemos aquí las diferentes etapas que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. Una de las frases que a mí me llama la atención es que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío? O sea, que un rabí judío le pidiera un favor a una mujer, especialmente una samaritana, la sorprendió. Ella veía en Jesús nada más que un judío con sed. El pecador está ciego a Cristo y se interesa más en los asuntos de la vida, como por ejemplo sacar agua, que en las cosas de la eternidad. Y le dijo: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí en el versículo 10 Jesús le dice que ignoraba dos cosas. Primero, el don de Dios, que era la salvación, y la identidad del Salvador en su presencia. Jesús le habla del agua de vida. Agua de vida, pero ella lo entiende literalmente. Qué típico de aquel que confunde lo físico con lo espiritual. Como por ejemplo Nicodemo, en el capítulo anterior de Juan, el capítulo 3. Pensó que Jesús hablaba del nacimiento físico cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. E incluso los discípulos pensaron que él hablaba del alimento literal más tarde. Pero Jesús destaca que las cosas del mundo no satisfacen y los hombres sin Cristo siempre volverán a tener sed. En la parábola lo deja bien claro en Lucas 16. El rico, que bebía sediento los placeres físicos de esta vida, tuvo sed de nuevo cuando se halló en el Hades. Jesús prometió que el agua de vida brotará dentro del corazón y siempre nos refrescará y mantendrá satisfechos. Y la mujer, todavía confundida, pidió de esa agua. Y quizás fue una respuesta más emocional y superficial. Tú eres profeta, le dijo la mujer a Jesús. Después que manifestó su interés en el agua viva, a pesar de la confusión, la mujer se vio enfrentada a sus pecados. Cuando la orden de Cristo, ve, llama a tu marido, tenía el propósito de despertar la conciencia de esa mujer y obligarla a que afrontara sus pecados. 5 maridos había tenido y con el que vivía no lo era. Nadie que esconda sus pecados se puede salvar jamás. Y nótese cómo la mujer trató de cambiar el tema de la conversación. Cómo aquel que no quiere aceptar esta realidad en el día de hoy muchas veces se siente culpable y empezó a arguir respecto a diferencias religiosas. ¿Dónde debemos adorar? ¿Cuál es la verdadera religión? Jesús destacó que lo importante era conocer al Padre, y esto únicamente se puede hacer mediante la salvación, y la salvación viene de los judíos y es a través de Jesucristo. Ahora Jesús la llevó frente a sus pecados, su deseo de satisfacción y al vacío de su propia vida religiosa. Y después terminó exclamando a esta mujer: este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sus ojos se abrieron a la persona de Cristo y sobre la autoridad de su palabra creyó en Jesucristo y recibió la salvación. Demostró su fe al dar testimonio público a la gente de su pueblo y ciertamente conocían el carácter de esta mujer. Y ellos también llegaron a confiar en Jesús. Y notemos aquí que el testimonio final de estos creyentes fue: este es el Salvador del mundo, este es el Cristo.
Es interesante notar la conducta de los discípulos en este capítulo. Están más preocupados respecto al alimento físico que el espiritual. Cristo estaba cansado y con sed, y seguro con hambre, pero Él puso las cuestiones espirituales por encima de su propia comodidad física. Mientras los discípulos fueron a comprar qué comer, Cristo estaba ganando almas, algo mucho mejor. Los discípulos, al llegar a Samaria, tal vez dijeron: nunca podremos ganar a nadie aquí en este pueblo. Esta gente es dura de corazón, es enemiga de nuestro pueblo. Como finalmente, estimados televidentes, podemos ver cómo la obra de Dios hizo su efecto en esta mujer y en ese pueblo, cómo la misericordia obró maravillosamente y su gracia abundó allí en Samaria y en mucha gente, como deseamos que usted también pueda conocer de esa gracia y pueda conocer al Cristo de las Escrituras. Saludos cordiales.